Vamos a continuar con el estudio de la sección del Zohar llamada Hayé Sará. Dice: y Abraham era viejo, entrado en días, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Rabí Yehudá abrió con el versículo: feliz aquel que tú escogieres e hicieres llegar a ti, para que habite en tus atrios, Salmo 65:5. Este versículo ya ha sido explicado. Sin embargo, feliz es el hombre cuyos caminos son agradables al Santo bendito sea, del que quiere acercarse a él. Abraham se acercó más al Santo bendito sea, todos sus días, su deseo fue acercarse a él. Abraham no se acercó en un día ni a la vez, sino que sus buenas obras lo acercaron cada día a medida que pasaba de un grado a otro, hasta que su grado fue elevado. Cuando era viejo, entró en los grados supernos como lo merecía, como está escrito, y Abraham era viejo, viniendo con los días. Esto se refiere a los días supernos, los días conocidos por el secreto de la fe. Y el Eterno había bendecido a Abraham en todo, es decir, por Yesod de Abba e Ima supernos, llamados todo, de donde vienen las bendiciones y todas las bondades, ya que su abundancia nunca deja de fluir. Bendecidos los penitentes, que en una hora, un día, un instante, se acercan tanto al Santo bendito sea como los más justos llegan al Santo bendito sea durante varios años. Abraham no entró en los días supernos hasta que fue anciano, como se ha explicado. Tampoco David, como está escrito, y cuando el rey David era viejo, avanzado en años. Pero un penitente entra directamente y se adhiere al Santo bendito sea. Rabí Yossi dijo: hemos aprendido que los completamente justos no tienen permiso para estar en ese lugar donde están los contritos. Están más cerca del rey que todos los demás, y atraen mucho desde arriba con un corazón más atento y con mayor fuerza para acercarse al rey. El santo, bendito sea él, tiene varios lugares en ese mundo. En todos ellos hay apartamentos para los justos, cada uno según su grado merecido. Está escrito: feliz es el hombre a quien elegiste y acercaste, de modo que pueda morar en tus palacios, es decir, aquellos a quienes el santo acerca a él, aquellas almas que ascienden de abajo hacia arriba como para poseer la heredad preparada para ellas. Para que pueda morar en tus palacios, es decir, las salas y los grados exteriores a que se refieren las palabras, entonces te daré acceso libre entre quienes permanecen fieles, de Zacarías 3:7, que es un grado entre los ángeles santos superiores. Quienes alcanzan ese grado son mensajeros del Señor, al igual que los ángeles, y constantemente son empleados en servicio de su amo, porque en la vida ellos siempre se empeñaron por permanecer santos y mantenerse lejos de toda impureza. En cambio, quien se contamina en este mundo tiende al espíritu de impureza, y cuando su alma lo abandona, los espíritus impuros lo contaminan, y su habitación está entre ellos. Pues la habitación de un hombre en el mundo futuro está de acuerdo con sus afanes en este mundo. De ahí que un tal hombre se haya contaminado por los espíritus de impureza y es arrojado en la Gehenna. Así, quien se santifica y está en guardia contra la contaminación en este mundo, encuentra su habitación en el mundo futuro entre los superiores ángeles santos, donde ellos llevan a cabo los mensajes de Dios. Estos son los que residen en el palacio del tabernáculo, como se dice en Éxodo 27:9. Pero hay otros que penetran más lejos y de los cuales David dijo: estaremos satisfechos con la belleza de tu casa, en el Salmo 65:5. Aquí se ha de señalar que el plural, nosotros estaremos satisfechos, en vez de él, en singular, como se habría esperado, se explica por el dicho de que, en el palacio del templo solo se permiten asientos para los reyes de la dinastía de David. Y aún más lejos adentro hay un compartimiento reservado para los piadosos de un grado más alto, a los cuales se refiere el versículo, y aquellos que debían instalarse ante el tabernáculo a la izquierda, ante la tienda de reunión hacia el amanecer, eran Moisés y Aarón y sus hijos. Números 3:38. Hay, pues, en el mundo futuro una gradación de moradas gloriosas y luces resplandecientes, cada una brillando sobre la otra. Como las obras de los justos difieren en este mundo, así difieren sus palacios y luces en el mundo futuro.
Además, quedó establecido que aún en este mundo, cuando los hombres de noche duermen y sus almas los abandonan y vuelan por el mundo, no todos se levantan igualmente para contemplar la gloria del anciano de días, sino cada uno en proporción a la constancia de su vinculación a Dios y a sus buenas acciones. El alma del hombre que es ensuciado, cuando abandona el cuerpo dormido, se encuentra con catervas de espíritus impuros de los órdenes del Gehinnom que atraviesan el universo y que la llevan hacia aquel por quien ella se inclina. Le revelan sucesos por acontecer en el mundo, ocasionalmente la engañan con falsa información. Esto ya se dijo en otra parte. Pero el alma del hombre digno, cuando lo abandona estando el dormido, asciende y se abre camino a través de los espíritus impuros, que proclaman: haced camino, abrid camino. Aquí hay una que no pertenece a nuestro lado. Entonces el alma asciende entre los ángeles santos, quienes le comunican alguna información verdadera. Cuando el alma se halla descendiendo de nuevo, todas esas bandas malignas se empeñan por encontrarla a fin de obtener de ella esa información, a cambio de lo cual le conceden muchas otras cosas. Pero la única cosa que el alma aprendió de los ángeles santos es con respecto a esas otras cosas como el grano con respecto a la paja. Es este un raro privilegio de alguien cuya alma aún se encuentra en este mundo. Aventuras similares esperan a las almas cuando ellas abandonan el cuerpo para partir de este mundo. En su intento de remontarse hacia arriba han de pasar por muchas puertas junto a las cuales se encuentran estacionadas bandas de demonios. Estos toman las almas que son de su lado y las entregan en manos de Dumá para que éste pueda llevarlos a la Gehenna. Entonces las toman de nuevo y ascienden y proclaman a su respecto: estos son aquellos que transgredieron los mandamientos del Eterno. Entonces ellos recorren el universo y traen de vuelta las almas a la Gehenna. Este procedimiento dura el conjunto de los primeros 12 meses. Entonces, después de esto a cada alma se le asigna su lugar apropiado. Por otra parte, las almas dignas se remontan hacia arriba, como ya se explicó, y se les asignan los lugares correspondientes a sus méritos. Por eso son felices los justos, a quienes les están reservadas muchas mercedes en el mundo futuro. Pero para ninguna hay reservada una morada más interior que para aquellas que penetran en las divinas doctrinas místicas, y cada día entran en estrecha unión con su divino Maestro. De tales está escrito: lo que ningún ojo ha visto, oh Dios, fuera de ti, eso será para aquellos que lo esperan. Isaías 64:3. La palabra esperar, empleada aquí, tiene un paralelo en el versículo: Elio esperaba para hablar a Job, en Job 32:4, y se refiere a aquellos que insisten en cada palabra de la sabiduría esotérica, que la estudian minuciosa y pacientemente para descubrir su verdadera significación, y de este modo adquirir conocimiento de su Señor. Estos son aquellos en quienes su amo se glorifica cada día, que entran en la compañía de los superiores ángeles santos, y pasan a través de todas las puertas celestiales sin demora y obstáculos. Feliz la suerte de ellos en este mundo y en el mundo futuro. De esta manera Abraham penetró en la sabiduría divina y se unió con su divino amo, después de haberse debidamente preparado mediante una vida de actos piadosos. Así mereció esos días superiores, y recibió bendiciones de la región de la cual todas las bendiciones fluyen, como está escrito: y el Eterno bendijo a Abraham en todas las cosas. Bacol. Pues el término, Col, designa al río cuyas aguas nunca faltan. Rabí Hillá dijo: observad que Abraham se abstuvo de celebrar matrimonio con otras naciones, y de ligarse a pueblos idólatras, pues las mujeres de naciones idólatras contaminan a sus maridos y a quienes entran con ellas en contacto estrecho. Y Abraham, habiendo penetrado en las doctrinas místicas de la sabiduría, conoció la fuente de la cual emergen los espíritus impuros para atravesar el universo, y por esta razón conjuró a su servidora que no tomara para su hijo mujer de otras naciones. Rabí Isaac discurrió sobre el versículo: y el polvo retorna a la tierra como fue, y el espíritu retorna a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Dijo: cuando el Santo bendito sea creó a Adán,
Él tomó su polvo del lugar del templo y construyó su cuerpo desde los 4 rincones del mundo, es decir, de los 4 elementos y de las 4 letras del santo nombre, que todos contribuyeron a su formación. Luego derramó sobre él el espíritu de vida, como está dicho, e insufló en sus narices el aliento de vida, Génesis 2:7. Entonces se levantó Adán y comprendió que era a la vez del cielo y de la tierra, y así se unió a lo divino y fue dotado con sabiduría mística. Según el mismo modelo, cada hijo de hombre es un compuesto de lo celestial y lo terrenal, y todos aquellos que saben cómo santificarse en manera recta en este mundo, cuando tienen un hijo, el espíritu de santidad fluye sobre él, de la región de la cual emergen todas las santidades. Por eso son llamados los hijos del Santo bendito sea, y cuando sus cuerpos son formados en santidad, les es dado un espíritu de la santa región superior. Observad que el día en que un hombre está por partir de este mundo, es un día de ajuste de cuentas, en el cual el cuerpo y el alma en combinación han de responder por sus obras. Después el alma lo abandona, y el cuerpo retorna a la tierra. De este modo ambos vuelven a su fuente original, donde permanecerán hasta que el Santo bendito sea devuelva de nuevo la vida a los muertos. Entonces Dios hará que retornen al mundo en su estado anterior, el cuerpo idéntico y el alma idéntica, como está escrito, tus muertos vivirán, mis cuerpos muertos se levantarán, Isaías 26:19. La misma alma, entre tanto guardada por el Santo bendito sea, regresa así a su lugar original, como está escrito, y el espíritu retorna a Dios que lo dio. Y en el tiempo en que el Santo bendito sea levante los muertos a la vida, él hará descender rocío sobre ellos desde su cabeza. Este rocío es destilado desde el aceite superior y es la sabiduría de la Cabalá. Por medio de ese rocío todos se levantarán del polvo, según se dice, pues tu rocío es el rocío de luces, Isaías 26:19. Siendo estas las luces superiores a través de las cuales el Todopoderoso derramará en el futuro rocío de vida sobre el mundo. Pues el árbol de vida exuda vida incesantemente en el universo. La vida en la presente dispensación es abreviada por la influencia de la mala serpiente, cuyo dominio se simboliza en la luna oscurecida. Bajo la misma influencia las aguas celestiales faltan, se acaban, y la vida no es dispensada en el mundo en medida apropiada. Pero en ese tiempo el mal tentador, que no es otro que la mala serpiente, será eliminado del mundo por el Todopoderoso y desaparecerá, como está escrito, y yo haré que el espíritu impuro desaparezca de la tierra. En Zacarías 13:2. Después de que desaparezca, la luna no será más oscurecida y las aguas del río celestial correrán perennemente. Entonces se cumplirá la profecía, aún más la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de los 7 días, Isaías 30:26. Esto es que, el nivel de conciencia humano se elevará, y entonces cada acto humano, sea de obra, de palabra o de pensamiento, será de acuerdo a la conciencia divina. Rabí Hizquía dijo: si todos los cuerpos muertos se levantarán del polvo, ¿qué acontecerá con un número de cuerpos que compartieron sucesivamente la misma alma? Rabí Yossi contestó: los cuerpos que fueron indignos y no cumplieron su propósito, serán considerados como no habiendo existido, como si hubieran sido un árbol marchitado en este mundo, así serán considerados en el tiempo de la resurrección. Solo el último, que estuvo firmemente establecido y arraigó y prosperó, llegará a vivir, como está dicho, pues será como un árbol plantado junto a las aguas, pero su follaje será abundante, Jeremías 17:8. Esto se refiere al cuerpo que echó raíz, produjo fruto y prosperó. Pero en cuanto al cuerpo anterior que quedó sin fruto, que no arraigó, que fue indigno y no alcanzó su fin, está escrito, pues será como un tamarisco en el desierto, y no verá cuando venga el bien, Jeremías 17:6. Es decir, no será incluido en la resurrección y no verá la luz acumulada sobre la creación para deleite de los justos, acerca de la cual se dice, y Dios vio la luz que era buena, Génesis 1:4. Y también dice, pero hasta vosotros que tenéis mi nombre se levantará el sol de justicia,
Malaquías 3:20. Así, el santo levantará en el futuro a los muertos para vivir de nuevo, y el buen principio prevalecerá en el mundo, y el malo desaparecerá del mundo, como ya se dijo, y los cuerpos anteriores serán como si nunca hubieran sido. Rabí Isaac dijo: para tales cuerpos el santo bendito sea proveerá otros espíritus, y si se verificara que son dignos obtendrán una morada en el mundo, pero si no, serán cenizas bajo los pies de los justos, como está escrito, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Daniel 12:2. Entonces todos se levantarán y serán colocados en fila ante el santo bendito sea, el cual los enumera, como está dicho, el que saca su hueste por número. Isaías 40:26. Obsérvese que se ha asentado que los muertos de la tierra de Israel serán los primeros en levantarse. Y de ellos está escrito: tus muertos vivirán, en Isaías 26:19. Por otra parte, las palabras, mis cuerpos se levantarán, se refieren a los muertos de otros países, pues en vez de decir vivirán, se dice, se levantarán. Efectivamente, el espíritu viviente solo se infundirá en los cuerpos del país de Israel. Y recordemos que Israel se entiende como la palabra Yazarel, que significa directo con Dios, porque no se refiere a la tierra física, se refiere a la tierra espiritual. Entonces, tus muertos vivirán, pero los otros cuerpos muertos se levantarán sin el espíritu de vida, y solo después de haber rodado bajo el suelo y alcanzado la tierra de Israel recibirán almas, solamente allí y no en otro reino, de modo que realmente puedan renacer. Rabí Eleazar y Rabí Yosí se hallaban una noche estudiando la Torá. Rabí Eleazar dijo: observa que en el tiempo en que el santo bendito sea devolverá los muertos a la vida, todas las almas inspeccionadas ante él llevarán cada una forma idéntica a la que llevaban en este mundo. El santo bendito sea las hará bajar y las llamará por sus nombres, como está dicho, a todas llama por sus nombres, en Isaías 40:26. Cada alma entonces entrará en su propio lugar y será completa la resurrección de los muertos, y así el mundo alcanzará su consumación. De ese tiempo está escrito: en toda la tierra será apartado el reproche de su pueblo, en Isaías 25:8. Lo que es una referencia al mal tentador, quien es quien constantemente está reprochando, que oscurece los rostros de los hombres y los descarría. Rabí Yosí intervino, preguntando: ¿cómo es que el hombre, mientras el espíritu está en él, no es una fuente de impureza, y una vez que su alma lo abandona se convierte en fuente de contaminación? Le respondió Rabí Isaac: esta es seguramente la ley, y la explicación dada es que el mal tentador, en el acto de retirar el espíritu de un hombre, lo contamina, y de este modo el cuerpo queda en un estado de impureza. Pero este no es el caso de las naciones idólatras, pues como ellas llevan impureza durante la vida, como sus almas son derivadas del lado de la impureza, cuando esta impureza es retirada el cuerpo queda sin contaminación. Por esta razón todo aquel que se liga a una mujer de alguna de las naciones idólatras se vuelve impuro, y la descendencia que nace de semejante unión recibe un espíritu contaminado. Contaminado no quiere decir malo, sino que se refiere a que durante su vida se verá influenciado por la mala tentación que es la serpiente o ángel del mal. Cabe preguntar por qué, dado que el padre es un israelita, la descendencia habría de recibir un espíritu contaminado. La razón es que tan pronto como el padre se unió a esa mujer, entró en él la impureza. Y si el padre se volvió contaminado por la mujer impura, cuanto más debe ser contaminada en su mismo espíritu la descendencia nacida de ella. Más aún, un hombre así viola el precepto de la Torá, expresado en las palabras: pues no te inclinarás a ningún otro Dios, porque el Eterno cuyo nombre es celoso es un Dios celoso, Éxodo 34:14. Es decir, Él es celoso de la santidad del sagrado pacto. Rabí Eleazar dijo: observad que, como ya se asentó en otra parte, nuestro padre Abraham, una vez que adquirió sabiduría, decidió mantenerse separado de todas las otras naciones y no entrar en alianza matrimonial con ellas. De ahí que leemos que él dice a su siervo: y yo te haré jurar por el Eterno,
el Dios del cielo y el Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo mujer de entre las hijas de los cananeos. Las palabras, hijas de los cananeos, son paralelas a la expresión, hijas de un Dios extraño, de Malaquías 2:11. Así también la palabra, yo, que se dice, Anohí, es una referencia a la divinidad, como en el versículo yo, Anohí, hice la tierra. Recordemos además que Anohí es el grado al cual se apegó Abraham desde que abandonó al pueblo idólatra donde vivió. La finalidad de esta orden, que Abraham da a su siervo, era salvar a Isaac de la contaminación por ellas. Porque quien daña a la santidad del pacto sagrado por el contagio con una mujer de una nación idólatra, trae la impureza de cierto otro lugar, a lo que se refiere el pasaje, pues por 3 cosas la tierra ha de temblar, escrito en Proverbios 30:21. Y aunque Abraham conjuró a su sirviente por el pacto sagrado, no se sintió satisfecho hasta que suplicó por el al santo bendito sea, diciendo, el Eterno, el Dios del cielo ha de enviar su ángel delante de ti. Esto indica el ángel del pacto, de modo que éste pueda ser preservado en su santidad y no ser contaminado entre las naciones. Luego le dijo, cuídate para que no traigas a mi hijo de nuevo allá. ¿Por qué es eso? Porque Abraham conocía que ninguna de entre las naciones tenía conocimiento del verdadero Dios, como lo conocía él, y por eso deseaba que Isaac no se estableciera entre ellas, sino que morara con él, de modo que siempre pudiera aprender los caminos del santo bendito sea, y no virar ni a la derecha ni a la izquierda. Rabí Yossi dijo, ciertamente, los méritos de Abraham sostuvieron en buena situación a su servidor, pues el mismo día en que salió llegó a la fuente, conforme está dicho, y ese día llegué a la fuente. Rabí Eleazar discurrió sobre el versículo. Abre tú mis ojos, para que yo pueda contemplar cosas maravillosas por obra de tu ley. Salmo 119 verso 18. Dijo, cuán carentes son de discernimiento esos hijos de hombres que permanecen en ignorancia de la Torá y no se dedican a su estudio, pues es la Torá quien otorga vida, libertad y felicidad en este mundo y en el mundo por venir. Es vida en este mundo, devenga a sus devotos plenitud de días, como está dicho, el número de tus días llenaré, del Éxodo 23:26, así como largura de días en el mundo por venir, pues la Torá es la plenitud misma de vida, vida de bendición sin nada lóbrego. Es libertad en este mundo, libertad completa. Es que cuando un hombre se aplica al estudio de la Torá, ninguna nación del mundo puede prevalecer contra él. Uno así también obtiene liberación ante la muerte, la cual no tiene poder sobre él. Y si hubo mártires, como Rabí Akiva y sus colegas, que sufrieron en tiempos de persecución, ello fue por un decreto especial de lo alto para un propósito especial. Seguramente si Adán se hubiese atenido con firmeza al árbol de vida, que no es otra cosa que la Torá, no habría traído muerte para él y para el resto del mundo. De ahí que en conexión con el otorgamiento de la ley está escrito, Gerut, libertad, sobre las tablas, en Éxodo 32:16, como está explicado en otra parte. Y si los hijos de Israel no hubieran pecado y abandonado el árbol de vida, no habrían de nuevo traído muerte al mundo. Por eso Dios les pudo decir, con palabras del salmista, yo dije, vosotros sois seres divinos, y todos vosotros hijos del Altísimo, en el Salmo 82:6, pero os habéis dañado, y por eso, como Adán moriréis. Pero quien se aplica al estudio de la Torá no está sometido al poder de la mala serpiente, la oscurecedora del mundo. Rabí Yesa planteó la pregunta. Si es así, ¿por qué murió Moisés, si no había pecado? Rabí Eleazar contestó, Moisés seguramente murió, pero no por el poder de la serpiente, y por eso no fue contaminado. Además, desde otro punto de vista no murió, sino que solamente fue alzado por la Sejina y partió a una vida eterna, como ya se explicó en relación con el pasaje, y Benayá el hijo de Jehoyadá, el hijo de un hombre viviente. Así, quien se aplica al estudio de la Torá adquiere libertad perfecta, libertad en este mundo de la servidumbre de las naciones idólatras, y libertad en el mundo futuro, pues no se levantará allí acusación contra él. Pues la Torá contiene verdades sublimes y recónditas, como está dicho,
Ella es más preciosa que rubíes. Proverbios 3:15. Ciertamente en ella están ocultos innumerables tesoros, de modo que David, al considerar la Torá en el espíritu de la sabiduría, y al comprender cuántas verdades maravillosas se despliegan desde ella, hubo de exclamar: Abre tú mis ojos, para que yo pueda contemplar cosas maravillosas de tu ley. Después de que el siervo de Abraham llegara hasta la fuente, vemos escrito: Y aconteció que antes de que él hubiese hablado, he aquí que Ribcá salió. Habríamos esperado que en vez de salió, dijera, vino. La implicación es que Dios la apartó de las gentes de la ciudad y la convirtió en una excepción frente a ellas. Y ella bajó a la fuente. Esta fuente no era otra que el pozo de Miriam. De ahí la palabra a, que se expresa aquí con la letra hebrea G, antecedido por la partícula et, que siempre indica algo más que lo que dice el texto. El pozo de Miriam es de donde vienen almas justas hacia este mundo. Según otra explicación, el término salió, como el término similar en el pasaje. Muchachas jóvenes que salen para extraer agua, implica modestia, es decir, que permanecían en casa y solamente salían a cierta hora para sacar agua. Este fue el signo por el cual el servidor de Abraham la reconoció, pues cuando él llegó a Harán y encontró a Ribcá a la hora de la tarde, fue el momento de la plegaria del atardecer. Así el momento en que Isaac comenzó la plegaria de la tarde, coincidió con el momento en que el servidor encontró a Ribcá. Así también fue en el mismo momento de su plegaria de la tarde, la plegaria de Isaac, que Ribcá llegó a él. De esta manera todo estuvo adecuadamente dispuesto por la obra de la sabiduría divina. Como parte del mismo esquema fue que el servidor llegó al pozo de agua, cuya significación interna se encuentra en el pasaje: Tú eres una fuente de jardines, una cisterna de aguas vivas y corrientes que fluyen del Líbano. Cantar de los Cantares 4:15. Lo que todo esto nos está explicando es que Isaac recibió esa alma llamada Ribcá, que fue capaz de apaciguar el rigor de las fuerzas que se presentan a la hora de la tarde. Esa alma proviene del pozo de Miriam, que es el mundo de Atzilut, el lugar de donde vienen almas santas, cuando la persona en su oración medita nombres de Dios entrelazados unos con otros. Y de esta manera, Ribcá, que representa la misericordia, apaciguó a Isaac, que representa el rigor. Ribcá es Gesed, mientras que Isaac es Geburá, y al estar unidos, el Gesed tiende su influencia sobre la Geburá hasta que la apacigua, y así hay armonía. Rabí Simón caminaba un día a Tiberíades en compañía de Rabí Abba. Rabí Simón le dijo: Continuemos, pues preveo que llegará a nosotros un hombre que tiene algo nuevo que decirnos, algunas nuevas exposiciones de la Torá. Rabí Abba dijo: Verdaderamente sé que por donde tú andes, el Santo bendito sea te envía ángeles alados para entretenerte. Cuando habían marchado un poco más, Rabí Simón levantó la vista y vio correr a un hombre. Entonces Rabí Simón y Rabí Abba se sentaron. Cuando el hombre llegó a ellos, Rabí Simón le preguntó: ¿De dónde eres tú? Él dijo: Soy de Judea y vengo de Capadocia, y estoy en camino a la residencia del hijo de Yohai, a quien me enviaron los compañeros para informar de ciertas conclusiones a que han llegado. Rabí Simón le dijo: Habla, hijo mío. El hombre preguntó: ¿Eres tú el hijo de Yohai? La respuesta fue: Lo soy. Entonces el hombre dijo: Es regla establecida que un hombre mientras reza no ha de dejar que se interponga nada entre él y la pared. Como está escrito: Entonces Ezequías dirigió su rostro a la pared, en Isaías 38:2. Y además, está prohibido pasar dentro del ámbito de 4 codos del hombre que reza, y ellos ahora han asentado que esto significa a cada lado, salvo directamente frente a él. Además, que un hombre no ha de rezar estando parado detrás de su maestro. Estas son las decisiones de los compañeros. A continuación, el hombre discurrió sobre el versículo: Escucha mi plegaria,
oh Eterno, y escucha y presta atención a mi clamor. No permanezcas en silencio ante mis lágrimas. Salmos 39:13. Preguntó: ¿por qué en este verso la palabra para escuchar está escrita, smia, en vez de la habitual, sma? La verdad es que la forma, sma, siempre se dirige al aspecto masculino de la divinidad, mientras que la forma, smia, se dirige al aspecto femenino. De ahí que el término, sma, se emplea porque está dirigido a ese grado que recibe todas las plegarias de la humanidad, y de acuerdo a nuestra tradición, las entrelaza en una corona que coloca sobre la cabeza del tzadik, la vida del universo, a la que se refieren las palabras, bendiciones sobre la cabeza del justo, de Proverbios 10:6. Además, las palabras, escucha, oh Eterno, mi plegaria, se refieren a la plegaria silenciosa. Mientras que las palabras siguientes, y escucha mi clamor, se refieren a la plegaria en alta voz del hombre angustiado, como leemos, y el clamor de ellos ascendió a Dios. Éxodo 2:23. El término que significa el clamor de ellos indica la elevación de la voz y la elevación de los ojos. Es afín al término hebreo que significa virando, en el pasaje, y virando hacia el monte, en Isaías 22:5. Semejante plegaria atraviesa todas las puertas y asciende al cielo. Vemos que dice: no permanezcas en silencio ante mis lágrimas. Las lágrimas de oración ascienden ante el Rey, ninguna puerta puede oponérseles y nunca vuelven vacías. Además, hay en este pasaje 3 grados de súplica: plegaria, clamor y lágrimas, que corresponden a los 3 grados que se mencionan en el versículo, porque yo soy un extraño junto a ti, un transeúnte, como lo fueron todos mis antepasados, del Salmo 39:13. Vemos primero escrito, un extraño, luego, un transeúnte, y por último, como todos mis antepasados, que fueron la base del mundo. Observad que hay 2 categorías de plegarias, una que ha de decirse de pie y la otra de sentado, aunque forman una sola unidad. Encontramos que hay 2 filacterias usadas durante la oración de la mañana, una para el brazo y otra para la cabeza, y representan al día y a la noche, formando las 2 de nuevo un todo. La plegaria de sentado corresponde a la filacteria del brazo, que la prepara y adorna como una novia antes de entrar bajo el palio nupcial. Así, hablando místicamente, la plegaria es rodeada y escoltada por los carros y legiones que se mencionan en la oración, creador de espíritus asistentes, y los sofanín y las hayot santas. Por eso esta plegaria se recita de sentado. Pero cuando la oración se acerca al Rey Supremo, Él está por recibirla, y entonces nos ponemos de pie ante el Rey Altísimo, pues entonces lo masculino se une con lo femenino. De ahí que no debe haber interrupción entre la bendición de la redención al final de la plegaria de sentado, y el comienzo de la plegaria de pie. También, dado que uno está de pie ante el Rey Supremo, al finalizar debe retroceder 4 codos, que como se explicó es una medida divina. Así cualquier parte de la plegaria que es simbólica del principio masculino ha de recitarse de pie. De manera similar, el orante dobla su rodilla al decir Baruch, bendito sea, y se yergue a toda su altura al enunciar el nombre divino, para simbolizar la superioridad de lo masculino sobre lo femenino. Además, observa que como lo hemos establecido, uno no debe mientras reza, estar parado inmediatamente detrás de su maestro. La razón es la siguiente: está escrito, temerás al Eterno tu Dios, en Deuteronomio 6:13. La partícula et indica aquí que el maestro está asociado con Dios como objeto de temor. Por eso durante la plegaria un hombre no debe enfrentarse con ese objeto de temor, de manera que se llene exclusivamente con el temor del Santo bendito sea solo, sin nada agregado. Isaac instituyó la plegaria de la tarde de la misma manera en que Abraham instituyó la plegaria de la mañana.
Cada uno de ellos instituyó la plegaria correspondiente al grado al cual estaba unido. Por eso el tiempo para la plegaria de la tarde comienza con la declinación del sol hacia el oeste, dado que el periodo que precede a ese tiempo, a partir del amanecer, se llama día, como en el pasaje. La misericordia de Dios dura todo el día. Salmo 52:3. No se puede decir que todo el día dura hasta que se asienta la oscuridad, pues está escrito, desdichados nosotros, pues el día ha partido, porque las sombras de la noche se han extendido. Jeremías 6:4. Esto muestra que el término, día, se limita al tiempo de recibir la plegaria matinal, de la cual está escrito, la misericordia de Dios duró todo el día, pues en ese tiempo el sol aún se encuentra en el lado oriental. Tan pronto como el sol declina en su paso hacia el oeste, el tiempo de la plegaria de la tarde queda asentado. Entonces, como el día ya partió y ha dado lugar a las sombras de la noche, es cuando se afirma la cualidad del rigor. El día ha partido quiere decir, el periodo en que prevalece la misericordia, el Gesed, y las sombras de la noche se hallan extendidas, cuando se encoleriza el grado del rigor, esa misma hora en que fue destruido el santuario y quemado el templo. Por esta razón la tradición nos enseña que el hombre no ha de descuidar el recitar la plegaria de la tarde, porque entonces es cuando el mundo se halla bajo la égida del rigor. Jacob instituyó la plegaria de la noche, con lo que la letra Bab, simbólica de Jacob, viene a ser simplemente de la letra G, simbólica de Isaac, que se nutre de la Bab por no tener luz propia. Por esa razón la plegaria nocturna es optativa, dado que es una continuación de la plegaria del día, teniendo como su finalidad la de iluminar la oscuridad de la noche. Esta oscuridad prevalece hasta la medianoche, a cuya hora el santo se entretiene con los justos en el jardín del Edén. De ahí que sea tiempo oportuno para que un hombre se ocupe con el estudio de la Torá, como ya se explicó en otra parte. Observa que David en su salmo se refiere a los 3 periodos de oración con las palabras, tarde y mañana y a mediodía medito y clamo, Salmo 55:18. Aquí tenemos una referencia a los 3 periodos, aunque David mismo solo observaba 2 plegarias, a una de las cuales se refiere en medito y a la otra se refiere en y clamo. La primera es la plegaria de la mañana, el periodo de misericordia, y por eso basta con meditar. La segunda es la plegaria de la tarde, el periodo del rigor, y de ahí, y clamo. A medianoche David se levantaba para cantar cantos e himnos, como está escrito, y en la noche su canto está conmigo, Salmos 42:9. Rabí Simón se levantó entonces y continuaron caminando, acompañándolos el extranjero hasta Tiberíades. En el camino dijo Rabí Simón: observad que los miembros de la gran asamblea instituyeron las plegarias en correspondencia con las ofrendas diarias fijadas, de las que había 2, como está escrito, un cordero ofrendarás en la mañana y el otro cordero ofrendarás a la caída de la tarde. Números 28:4. Es decir, en los 2 periodos que coinciden con los periodos de la plegaria. El extranjero dijo, dado que originalmente fueron los patriarcas quienes instituyeron las plegarias, ¿por qué las instituidas por Abraham e Isaac han de ser de primera importancia, mientras que la instituida por Jacob, el cual era lo mejor de los patriarcas, solamente es voluntaria? Rabí Simón respondió, la razón, como se ha afirmado, es la siguiente. Los 2 periodos de las 2 plegarias más tempranas tienen como objeto solamente unir a Jacob a su heredad, y una vez efectuado esto nada más necesitamos. Tan pronto como la mujer es colocada entre los 2 brazos y es unida al cuerpo, no se necesita nada más. Así, las 2 plegarias son los 2 brazos entre los cuales Jacob es unido al cuerpo, es decir, al cielo, en conformidad con el versículo, pero tú, oh Eterno, eres en lo alto por siempre, Salmos 92:9. Todo esto contiene misterios profundos que únicamente los iniciados conocen. Rabí Abba y el de Judá se acercaron entonces a Rabí Simón y besaron su mano.
Después de lo cual Rabí Abba observó: hasta hoy yo siempre encontré aquí una dificultad, pero ahora es feliz mi suerte porque tuve el privilegio de resolverla. Vemos que una vez que el siervo de Abraham llevó consigo a Ribca a casa de Abraham, lo cual se explica en otro lugar, encontramos entonces escrito: e Isaac la trajo a la tienda de Sará, su madre. Rabí Yossi observó: la letra G al final de la palabra, Aoelá, que significa, a la tienda, es una referencia a la Sejiná, que ahora regresó a la tienda, pues durante toda la vida de Sará la Sejiná no partió de ella, y acostumbraba a ver allí encendida una luz de la víspera de un sábado a la del otro. Una vez encendida, ella duraba todos los días de la semana. Después de su muerte, la luz se extinguió, pero cuando vino Ribca la Sejiná regresó y la luz se encendió de nuevo. Así, el versículo dice literalmente, y él la trajo a la tienda, Sará su madre, implicando la última frase que Ribca era en todos sus actos una réplica de Sará, la madre de él. Rabí Yehudá dijo: exactamente como Isaac fue la total imagen de Abraham, y cualquiera que miraba a Isaac decía allí está Abraham, y sabía a la vez que Abraham engendró a Isaac. Así era Ribca la plena imagen de Sará. Ella lo era a tal punto que en la frase de nuestro texto se dice, Sará, la madre de él. Rabí Eleazar dijo: todo esto es verdad. Pero observad aquí un misterio más profundo, pues verdaderamente, aunque Sará murió, su imagen no partió de la casa, pero por un tiempo no fue visible, y tan pronto como Ribca vino se volvió visible de nuevo, como está escrito, y él la trajo a la tienda de Sará, la madre de él, que es como decir, y entonces Sará su madre apareció. Sin embargo, nadie la vio salvo Isaac, y así entendemos las palabras, e Isaac fue confortado por su madre, lo que indica después de que su madre se hizo visible y fue instalada de nuevo en la casa. Rabí Simón dijo: ¿por qué la escritura nos cuenta con tanto detalle que Isaac tomó a Ribca y ella fue su mujer y él la amó? La última afirmación parece innecesaria, pues naturalmente, si ella fue su mujer, él la amó, como es la manera de todos los hombres de amar a sus esposas. La explicación es que la atracción del varón a la mujer deriva de la izquierda, como leemos, que su mano izquierda esté bajo mi cabeza, en Cantar de los Cantares 2:6, siendo la izquierda simbólica de la noche y la oscuridad. De ahí que, aunque Abraham amó a Sará, la afirmación, y él la amó, solo se menciona en el caso de Isaac, que era de la izquierda. También de Jacob está escrito que amó a Rachel, pero aquí la explicación es que ello se debió al lado de Isaac que estaba contenido en él. Observad que Abraham, al ver a Sará, solamente la abrazó, y nada más. Mientras que Isaac tomó a Ribca y puso su brazo bajo la cabeza de ella, como está escrito: que su mano izquierda esté bajo mi cabeza y su mano derecha me abrace, Cantar de los Cantares 2:6. Jacob tuvo luego relación con sus mujeres y engendró 12 tribus. Observad también que todos los patriarcas siguieron el mismo camino, en cuanto cada uno de ellos desposó 4 mujeres. Abraham tuvo 4 esposas, 2 concubinas, además de Sarai y Agar, como se ve por el pasaje. Pero entre los hijos de las concubinas que Abraham tuvo, en Génesis 25:6. Isaac tuvo 4 esposas, pues Ribca, hablando místicamente, combinaba en sí misma las virtudes de 4 mujeres, o sea 4 grados. Esto se indica en la escritura de la manera siguiente: y tomó a Ribca, lo cual se refiere a una, y ella fue su esposa, lo cual indica una segunda, y él la amó, indica una tercera. E Isaac fue alentado por su madre, indica la cuarta. En correspondencia, tuvo Jacob 4 esposas. Y un propósito místico, es decir un designio desde lo alto, dio a todos ellos. Rabí Hillá dijo: Abraham e Isaac tuvieron cada uno una esposa para una unión de santidad, el uno a Sará, el otro a Ribca. Y Jacob tuvo tantas como ambas en doble, es decir 4. Rabí Simón dijo:
Prácticamente viene a ser la misma cosa, pues todo se ordenó por una dispensación divina para un mismo propósito místico. Vemos después que está escrito: y Abraham tomó otra esposa, y el nombre de ella fue Keturá. Keturá no era otra que Agar, pues sabemos por la tradición que Agar, cuando dejó a Abraham, se desvió tras de los ídolos de los antepasados de ella, aunque con el tiempo volvió a ligarse a una vida de virtud. De ahí su nombre Keturá, que literalmente significa ligada. Entonces Abraham mandó por ella y la tomó por mujer. De aquí aprendemos que un cambio de nombre obra como una expiación por el pecado, pues esta fue la razón por la cual su nombre se cambió. En ese pasaje, el término Bayosef, que literalmente significa, y él agregó, indica aquí no que Abraham tomó otra esposa, sino que tomó de nuevo a su esposa anterior, a la que había expulsado antes por causa de Ismael y la cual había ahora abandonado sus malas prácticas, e hizo un cambio en su nombre que simbolizaba su cambio de vida. Observa que Rabí Eleazar, al comentar el pasaje, e Isaac la trajo a la tienda de Sará, la madre de él, dijo que la forma de Sará se reveló allí y eso lo confortó a Isaac, que cada día miraba la imagen de ella. Aunque Abraham volvió a casarse, nunca entró en la tienda de Sará ni permitió que esa mujer entrara allí, pues una servidora no puede ser heredera de su señora. Efectivamente, ninguna otra mujer apareció nunca en la tienda de Sará, con excepción de Ribca. Y aunque Abraham sabía que la imagen de Sará se había revelado allí, dejó la tienda enteramente a Isaac, para que cada día contemplara la figura de su madre. Esto se indica en el versículo, y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, donde la expresión, todo lo que tenía, indica la forma de Sará que se instaló en esa morada. Según otra explicación, este versículo indica que Abraham transmitió a Isaac la exaltada doctrina de la fe verdadera, de modo que pudiese ligarse a su grado justo. Pero a los hijos de las concubinas que Abraham tuvo, dio Abraham obsequios. ¿Qué clase de obsequios eran? Comprendían los lados de los grados bajos, es decir, los nombres de las facultades del espíritu impuro, de modo de completar toda la lista de grados. Isaac, a su vez, fue elevado por encima de esos grados merced al poder de la fe verdadera. Los hijos de las concubinas son los hijos de Keturá, que anteriormente había sido una concubina y ahora era de nuevo una concubina. Rabí Hillá dijo que el término concubinas, en plural, debe tomarse aquí literalmente, y él las mandó que dejaran a Isaac su hijo, de modo que no estuvieran en paridad con Isaac. Mientras él aún vivía, es decir, mientras Abraham aún estaba vivo y vigoroso, de modo que no se quejaran contra él después de su muerte, y de modo que Isaac pudiese fortalecerse en el lado del rigor para prevalecer sobre ellas y someterlas. Se dice que él envió a los hijos de las concubinas hacia el oriente, al país del este, por la razón de que allí están las rondas de los practicantes impuros de la magia y la hechicería. Observa esto. Está escrito, y la sabiduría de Salomón superaba a la sabiduría de todos los hijos del oriente, Reyes 1, 5-10. Hay aquí una alusión a los descendientes de los hijos mismos de las concubinas de Abraham, que como ya se dijo, habitaban en las montañas del este, donde instruyen a los hombres en las artes de la magia y la adivinación. De ese mismo país del este provenían Labán y Beor, y su hijo Bilam, que eran todos magos. Rabí Hizquía discurrió sobre el versículo de Isaías 42:24. ¿Quién dio a Jacob para que se lo dañara y a Israel a los salteadores? ¿No lo hizo el Señor, contra el cual hemos pecado y por cuyos caminos ellos no quisieron andar? Dijo. Observad que desde la destrucción del templo las bendiciones fueron retiradas del mundo, si así puede decirse, tanto en lo alto como aquí abajo, de modo que todos los grados inferiores se hallan reforzados y ejercen dominio sobre Israel a causa de sus pecados. Y bien, el versículo que acabamos de citar requiere una aclaración,
pues mientras comienza hablando de Jacob e Israel en tercera persona, pasa a la primera, al decir, contra quien nosotros hemos pecado, y entonces vuelve a la tercera persona, diciendo, y ellos no querían seguir. La verdad es que cuando el santuario fue destruido y el templo fue quemado y el pueblo arrojado al exilio, la Sejiná dejó su residencia para acompañarlo en el cautiverio, pero antes de hacerlo dio una última mirada a su casa y al santo de los santuarios, y los lugares donde los sacerdotes y los levitas acostumbraban efectuar su culto. Cuando ella entró en el país del exilio observó cómo el pueblo estaba oprimido y pisoteado por las naciones, y exclamó, ¿quién dio a Jacob para ser dañado? Y la respuesta del pueblo fue, aquel contra quien nosotros hemos pecado. Entonces la Sejiná replicó como en un eco, y en cuyos caminos no querían seguir. Así en los días por venir, cuando el Santo bendito sea recordará a su pueblo, a la comunidad de Israel, la Sejiná será la primera en retornar del exilio y se dirigirá a su casa, pues el santo templo será primero edificado. El Santo bendito sea dirá entonces a la comunidad de Israel, sacúdete del polvo, levántate y establécete, oh Jerusalén. Ella preguntará, ¿a dónde iré, si mi casa está destruida, mi templo quemado con fuego? Entonces el Santo bendito sea reconstruirá primero el templo, restaurará el santo de los santuarios, construirá la ciudad de Jerusalén y la levantará del polvo. Así la Escritura dice, el Señor reconstruye Jerusalén, primero, y luego dice, Él reúne juntos a los dispersos de Israel, y después dice, que cura el corazón quebrantado y venda sus heridas. Todo ello del Salmo 147. Y esto es una referencia a la resurrección de los muertos. Entonces se cumplirá lo que está escrito, y yo pondré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis en mis estatutos. Bendito sea el Eterno por siempre. Amén y amén. Final de la sección Hayez Hará.